En la llanura ardiente del valle de Ela, el sol caía como un manto de fuego sobre dos ejércitos enfrentados. Los filisteos, arrogantes y seguros, hacían temblar la tierra con el estruendo de sus tambores y el brillo de sus armaduras. Frente a ellos, los israelitas se mantenían en silencio, sus corazones encogidos por el miedo. Cada mañana, un rugido atravesaba el campamento. Era Goliat, el gigante, desafiando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Su voz retumbaba como un trueno. «Elijan a un hombre para que luche conmigo. Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos». Nadie se atrevía a responder. Goliat era más alto y fuerte que cualquier hombre conocido, cubierto de una armadura que brillaba como el oro y armado con una lanza tan pesada que ningún israelita podía levantarla. El miedo reinaba, pero, entre los soldados, un joven pastor de cabellos rojizos y mirada decidida se abrió paso. Era David, el menor de sus hermanos, que había llegado solo para llevar provisiones al campamento y escuchar noticias de la batalla. David escuchó el desafío del gigante y sintió como la indignación ardía en su pecho. «¿Quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?», exclamó, mientras los demás bajaban la mirada. Sus hermanos se burlaron de él, diciéndole que regresara a cuidar las ovejas. Pero David no retrocedió. Sabía que el verdadero poder no estaba en la fuerza ni en las armas, sino en la fe. Recordó entonces las veces en que, siendo pastor, había enfrentado leones y osos para proteger a su rebaño, y como Dios lo había librado de todo peligro. Esa noche, mientras el campamento dormía, David se apartó en silencio. Se arrodilló bajo el cielo estrellado y oró. No pidió fama ni gloria, sino valor y sabiduría para defender el honor de su pueblo y el nombre de su Dios. En la quietud, sintió como una paz profunda llenaba su corazón. Sabía que no estaba solo. El Señor escuchaba su oración y estaría con él en la batalla. Al amanecer, David se levantó decidido. Caminó hacia el arroyo y eligió 5 piedras lisas, pulidas por el paso del agua y el tiempo. Las guardó en su bolsa, tomó su honda y su bastón, y avanzó hacia el campo de batalla, donde el destino de Israel pendía de un hilo. El sol ascendía, dorando el horizonte, cuando David se acercó al campo de batalla. Goliat, al verlo, soltó una carcajada que retumbó entre las colinas. El gigante, con voz burlona, gritó: «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo?», y comenzó a maldecir a David en nombre de sus dioses. «Ven acá, muchacho. Hoy mismo echaré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias salvajes». Pero David no se dejó intimidar. Su corazón latía firme, sostenido por la oración de la noche anterior. Dio un paso al frente, levantó la voz y respondió con una convicción que hizo estremecer a todos los presentes: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te derrotaré y cortaré tu cabeza, y daré tu cadáver y el de los filisteos a las aves y a las bestias. Así sabrá todo el mundo que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar a su pueblo. La batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos». El eco de sus palabras cruzó el valle. Los soldados israelitas, antes temerosos, sintieron un rayo de esperanza. Los filisteos, por primera vez, dudaron. El gigante, furioso, comenzó a avanzar, cada paso haciendo temblar la tierra. Pero David, pequeño ante los ojos de los hombres, era gigante en fe. La oración lo había transformado. Ya no era solo un pastor, sino un guerrero del Dios viviente. Mientras Goliat se acercaba, David metió la mano en su bolsa, tomó una piedra lisa y preparó su honda. El destino de 2 pueblos dependía de ese instante. El silencio reinó un segundo eterno, justo antes de que la batalla decisiva comenzara. En ese instante decisivo, el aire se tensó como la cuerda de una onda. Goliat, confiado en su tamaño y fuerza, avanzaba con pasos pesados, mientras David, ligero y resuelto, corrió hacia él. La multitud contenía el aliento. El estruendo de los tambores y los gritos se apagaron, y solo el silbido del viento acompañó el movimiento de David. Con destreza, David metió la mano en su bolsa de pastor, tomó una de las 5 piedras lisas y la colocó en su honda. Giró la cuerda sobre su cabeza, sintiendo la fuerza de su fe y recordando su oración bajo el cielo estrellado. Sabía que no era suya la victoria, sino del Señor de los ejércitos celestiales. De repente, soltó la piedra, voló veloz y certera,
cruzando el espacio entre el joven pastor y el gigante guerrero. La piedra impactó a Goliat exactamente en la frente, incrustándose profundamente en su cabeza. El gigante, sorprendido, tambaleó y cayó al suelo con el rostro hacia abajo, como un árbol derribado por el hacha invisible del poder divino. El silencio se rompió con un grito de asombro. David, sin espada, corrió hacia el cuerpo caído de Goliat, tomó la enorme espada del filisteo, con un solo golpe, le cortó la cabeza. Así, el pastor venció al guerrero más temido, no por habilidad humana, sino por la fuerza de la oración y la confianza en Dios. Los filisteos, al ver a su campeón muerto, se llenaron de terror y huyeron, mientras los israelitas, animados por la fe de David, los persiguieron con renovado valor. El valle que había sido escenario de miedo y desafío, ahora resonaba con el clamor de la victoria y la gloria de Dios. El estruendo de la victoria aún retumbaba en el valle de Elá. Los filisteos, al ver a su campeón caído y decapitado por un simple pastor, huyeron despavoridos, dejando atrás sus armas y sus gritos de guerra. Los israelitas, que minutos antes temblaban de miedo, ahora corrían tras sus enemigos, llenos de un valor renovado por el milagro presenciado. La fe de un solo joven había encendido el corazón de todo un pueblo. David, aún jadeante, sostenía la espada de Goliat y la cabeza del gigante como prueba irrefutable de la victoria. Los soldados israelitas lo rodearon, primero incrédulos, luego eufóricos. Algunos lloraban de alegría, otros levantaban sus manos al cielo, agradeciendo a Dios por la liberación inesperada. El propio rey Saúl, que había dudado de David, no podía apartar la mirada del joven pastor que, sin armadura ni espada, había cambiado el destino de Israel. Mientras el pueblo celebraba, David no buscó honores ni riquezas. Se arrodilló una vez más, esta vez en medio de la multitud, y elevó una oración de gratitud. Sabía que la verdadera fuerza no estaba en la onda ni en la piedra, sino en la confianza puesta en Dios. El eco de su oración silenciosa se mezcló con los vítores del pueblo, recordando a todos que la fe y la oración pueden derribar cualquier gigante. Así, la historia de David y Goliat se convirtió en leyenda, un testimonio eterno de que el poder de la oración y la fe pueden cambiar el curso de la historia, aun cuando todo parece perdido. La noticia de la victoria de David se extendió como un relámpago por todo el valle de Elá. Los soldados israelitas, que momentos antes temían por sus vidas, ahora corrían tras los filisteos, llenos de un valor renovado. El estruendo de sus gritos de júbilo y el sonido de las armas chocando contra los escudos llenaban el aire, mientras los enemigos huían despavoridos, dejando atrás su orgullo y sus pertenencias. David, aún con la espada de Goliat en la mano y la cabeza del gigante como trofeo, fue recibido en el campamento israelita como un héroe inesperado. El rey Saúl y sus generales lo miraban asombrados, incapaces de comprender cómo aquel joven pastor había logrado lo que ningún guerrero experimentado se había atrevido a intentar. Pero David sabía la respuesta. No fue la fuerza de su brazo, ni la precisión de su onda, sino el poder de la oración y la fe en Dios lo que había derribado al gigante. Mientras la multitud celebraba, algunos ancianos del pueblo se acercaron a David y le preguntaron cómo había encontrado el valor para enfrentarse a Goliat. David, con humildad, les contó sobre la noche anterior, cuando se apartó a orar bajo las estrellas. Les habló de la paz y la certeza que llenaron su corazón a confiar en el Señor, y cómo esa oración le dio la fuerza para no temer ni vacilar en el momento decisivo. Así, la victoria de David no solo quedó grabada como una hazaña militar, sino como un testimonio vivo de que la oración sincera y la fe pueden vencer cualquier obstáculo, por grande que parezca. Mientras el eco de la victoria aún vibraba en el aire, David fue llevado ante el rey Saúl. El monarca, rodeado de sus generales y consejeros, observó al joven pastor con asombro y curiosidad. Nadie podía creer que aquel muchacho, sin armadura ni experiencia militar, hubiera vencido al gigante más temido de los filisteos. Saúl le preguntó: ¿de quién eres hijo, joven valiente? David, aún con la humildad de un pastor, respondió: soy hijo de Isaí, de Belén. El rey y su corte no solo vieron en David a un héroe, sino también a un instrumento del poder de Dios. La noticia de la hazaña se propagó rápidamente por todo Israel, y el pueblo comenzó a celebrar la valentía y la fe del joven que había salvado a su nación. Las mujeres salieron a las calles, cantando y danzando al ritmo de panderos. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Pero David no se dejó llevar por el orgullo. Recordaba bien cómo, antes de la batalla, se apartó para orar, buscando la guía y la fuerza de Dios. Sabía que la victoria no era solo suya, sino del Señor,
que había escuchado su oración y le había dado valor para enfrentarse al gigante. Así, la fama de David creció en todo Israel, pero su corazón permaneció fiel y agradecido, reconociendo siempre que el verdadero poder provenía de la oración y la confianza en Dios. Tras la victoria sobre Goliat, la vida de David cambió para siempre. El jefe del ejército, Abner, llevó a David ante el rey Saúl, quien lo recibió con asombro y admiración. Saúl preguntó de quién era hijo aquel joven valiente, y David respondió con humildad: «Soy hijo de Isaí, de Belén». El rey cumplió su promesa y nombró a David jefe de los hombres de guerra, dándole un lugar de honor en su corte. Pero no solo el rey quedó impresionado, el pueblo entero celebró la hazaña. Las mujeres de Israel salieron a las calles cantando y danzando. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. La fama de David creció rápidamente, y su nombre se convirtió en símbolo de esperanza y fe para toda la nación. En medio de la celebración, David encontró un amigo leal, Jonatán, el hijo de Saúl. Desde el primer encuentro, sus corazones quedaron unidos en una profunda amistad. Jonatán, reconociendo el valor y la fe de David, le entregó su manto, su espada y su arco, sellando un pacto de hermandad eterna. Así, mientras la corte se llenaba de cantos y alegría, David no olvidaba la noche en que, arrodillado en oración, había confiado su destino a Dios. Pero en lo más profundo del corazón de Saúl, algo oscuro comenzaba a gestarse. La popularidad de David despertó los celos y el temor del rey, quien pronto vería en el joven pastor no solo a un héroe, sino a una amenaza para su trono. La amistad entre David y Jonatán floreció en medio del bullicio de la corte. Jonatán, el hijo del rey Saúl, sintió una profunda admiración por David desde el primer encuentro. El lazo que los unió fue tan fuerte que la Biblia dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. En un gesto de humildad y reconocimiento, Jonatán se quitó su manto real y se lo dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón, sellando así un pacto de amistad y lealtad eterna. Este acto no solo fue una muestra de cariño, sino también de fe. Jonatán, heredero al trono, reconocía que Dios tenía un propósito especial para David y estaba dispuesto a apoyarlo, aun a costa de sus propios derechos. Así, la amistad entre ambos se convirtió en un refugio para David, especialmente cuando la sombra de los celos comenzó a crecer en el corazón de Saúl. Al ver la popularidad de David y escuchar los cantos del pueblo, Saúl empezó a temer que el joven pastor pudiera arrebatarle el trono. Los celos se transformaron en hostilidad, y el rey, que antes había acogido a David, ahora buscaba la manera de deshacerse de él. Sin embargo, David, fortalecido por la oración y la lealtad de Jonatán, mantenía su fe intacta, confiando en que Dios lo guiaría en medio de la adversidad. Mientras la corte se llenaba de intrigas y sospechas, David y Jonatán renovaron su pacto bajo juramento, prometiendo protegerse mutuamente y a sus descendientes, sin importar lo que el futuro les deparara. Así, en medio de la incertidumbre y el peligro, la oración y la amistad verdadera se convirtieron en el escudo más poderoso de David. La corte de Saúl se transformó en un campo de intrigas y sospechas. Aunque David era ahora un héroe nacional y gozaba del cariño del pueblo y del respeto de los soldados, el corazón del rey Saúl se llenó de celos y temor. Saúl veía en David no solo un valiente guerrero, sino a un posible rival para el trono. Su desconfianza creció tanto que intentó deshacerse de él mediante astutas trampas, como exigirle una dote imposible para casarse con su hija Mical. Siempre puso de filisteos, esperando que David muriera en el intento. Pero David, fortalecido por su fe y la protección divina, superó la prueba y regresó con el doble de lo pedido, ganándose así la mano de Mical y frustrando los planes del rey. A pesar de los intentos de Saúl, David seguía prosperando y ganando el favor de todos. Jonatán, el hijo del rey, permanecía leal a su amigo. Su pacto de amistad era profundo y sincero, basado en el amor, la lealtad y el reconocimiento del plan de Dios para David. Jonatán defendía a David ante su propio padre, arriesgando su vida para protegerlo de la ira de Saúl. En una ocasión, incluso, Saúl arrojó una lanza a su propio hijo por interceder por David, dejando claro que su odio era más fuerte que cualquier lazo familiar. Viendo el peligro inminente, Jonatán y David renovaron su pacto con juramento solemne, comprometiéndose a protegerse mutuamente y a cuidar de sus descendientes para siempre. Jonatán, con humildad, reconoció que David sería el futuro rey de Israel y prometió ser su fiel aliado, aunque eso significara renunciar a sus propios derechos al trono. Así, en medio de la traición y el peligro, la amistad y la oración seguían siendo el refugio y la fortaleza de David.
La alianza entre David y Jonatán se fortalecía en medio de la tormenta. Jonatán, hijo del rey Saúl y heredero legítimo al trono, eligió la lealtad y el amor por encima de la ambición. Reconociendo el favor de Dios sobre David, Jonatán selló con él un pacto solemne, entregándole su manto, sus ropas, su espada, su arco y su talabarte, símbolos de su propio derecho al trono y de su profundo afecto. Este gesto no solo mostraba humildad, sino también el reconocimiento de que el futuro de Israel estaba en manos de David, conforme a la voluntad divina. El pacto entre ambos era mucho más que una promesa de amistad. Era un compromiso de protección y apoyo mutuo, a una costa de grandes sacrificios personales. Jonatán prometió advertir a David de cualquier peligro proveniente de Saúl, y David, a su vez, juró cuidar de la descendencia de Jonatán para siempre. Así, su alianza trascendía el tiempo y las circunstancias, abarcando incluso a sus hijos y nietos. Mientras Saúl se sumía cada vez más en la oscuridad de los celos y la hostilidad, Jonatán se mantuvo fiel a su amigo. Su pacto fue un faro de esperanza y un ejemplo de amor sacrificial, humildad y fe en los designios de Dios. Unidos por la oración y la confianza en el Señor, David y Jonatán demostraron que la verdadera grandeza no se mide por el poder, sino por la lealtad y la capacidad de reconocer el plan divino, aun cuando eso signifique renunciar a los propios sueños. Al caer la noche, David y Jonatán renovaron su pacto bajo las estrellas, jurando que Jehová sería testigo entre ellos y sus descendientes para siempre. En ese momento, David sintió que, aunque los enemigos lo acecharan y el futuro fuera incierto, la oración y la amistad verdadera serían siempre su refugio y fortaleza. La última vez que David y Jonatán se vieron fue en un campo solitario, lejos de la mirada de la corte y de los oídos de Saúl. El peligro era inminente. Saúl había decidido acabar con David, y Jonatán, fiel a su promesa, arriesgó su vida para advertirle. Se encontraron en secreto durante la fiesta de la luna nueva, y allí renovaron su pacto de amistad, jurando ante Dios que su lealtad y protección se extenderían a sus descendientes para siempre. Jonatán le dijo a David con convicción: «No tengas miedo, no te hallará la mano de mi padre Saúl. Tú reinarás sobre Israel, y yo seré el segundo a ti. Hasta mi padre lo sabe». Ambos sabían que el futuro sería incierto y peligroso, pero su fe en las promesas de Dios era inquebrantable. Jonatán, con humildad, aceptó que David sería el próximo rey, y David, con gratitud, juró cuidar de la familia de Jonatán en cualquier circunstancia. Sellaron su pacto una vez más, inclinándose ante Dios como testigo eterno de su alianza. Cuando llegó el momento de separarse, ambos lloraron amargamente, sabiendo que quizás no volverían a verse. Jonatán regresó a la ciudad, y David huyó al desierto, confiando en que la oración y la amistad verdadera serían su refugio en los días oscuros que se avecinaban. La tragedia golpeó a Israel en el monte de Gilboa. Los filisteos, en una feroz batalla, derrotaron al ejército de Saúl. Uno a uno, los hijos del rey cayeron bajo la espada enemiga. Jonatán, Abinadab y Malquisúa murieron luchando valientemente junto a su padre. Saúl, herido y rodeado, viendo que todo estaba perdido, prefirió caer sobre su propia espada antes que ser capturado y humillado por sus enemigos. Así, en un solo día, la casa de Saúl fue destruida y el pueblo de Israel huyó, dejando sus ciudades a merced de los filisteos. El cuerpo de Jonatán, fiel amigo y aliado de David, quedó tendido en el campo de batalla. Su muerte fue un golpe devastador, no solo para su familia, sino también para David, quien había encontrado en Jonatán a un hermano de corazón y un compañero de fe. Los filisteos, al descubrir los cuerpos de Saúl y sus hijos, los despojaron de sus armas y colgaron sus restos en el muro de Bet-San como trofeo de su victoria. Pero incluso en la muerte, la dignidad de Jonatán y Saúl fue defendida. Los valientes de Yabes de Galaad, arriesgando sus vidas, recuperaron los cuerpos y les dieron sepultura honorable, ayunando 7 días en señal de duelo y respeto. La noticia llegó a David en el exilio, y su corazón se llenó de dolor. Rasgó sus vestiduras, junto a sus hombres, lloró y ayunó por Saúl y Jonatán, lamentando la caída de los valientes y el fin de una era en Israel. David, al recibir la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, fue consumido por una profunda tristeza. Rasgó sus vestiduras y, junto a sus hombres, lloró amargamente, ayunando y lamentando la caída de los valientes. Pero su dolor por Jonatán era aún más grande, pues había perdido no solo un amigo, sino un hermano de alma, aquel con quien compartió pactos de lealtad y oraciones en los momentos más oscuros. En medio del duelo, David compuso una elegía, conocida como el Cántico del Arco, en la que honró la memoria de Saúl y Jonatán,
exaltando su valentía y su amor fraternal. David proclamó: «Cuán han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, herido en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres». Este lamento no solo expresaba el dolor de una pérdida, sino también la gratitud por la amistad y la fe compartidas. David recordó cómo la oración y la confianza en Dios lo habían sostenido desde aquel día en el valle de Elá, cuando, siendo solo un pastor, se arrodilló bajo las estrellas y pidió valor para enfrentar a Goliat. Así como entonces, en este momento de tristeza, David volvió a buscar refugio en la oración, encontrando consuelo en la presencia de Dios. La historia de David y Jonatán, marcada por la fe, la oración y la lealtad, se convirtió en un legado eterno para Israel, recordando a todos que el verdadero poder no está en la fuerza ni en las armas, sino en la confianza puesta en el Señor. Tras el lamento y el duelo, David no permitió que la tristeza lo paralizara. Sabía que el propósito de Dios seguía adelante. Cuando terminó el tiempo de luto por Saúl y Jonatán, David buscó la guía del Señor en oración, como lo había hecho tantas veces antes. Le preguntó: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: sí, debes ir. David volvió a preguntar: ¿a cuál ciudad debo ir? El Señor le indicó: a Hebrón. Obedeciendo la voz de Dios, David partió hacia Hebrón junto con sus hombres y sus familias. Allí, los líderes de la tribu de Judá se reunieron y lo ungieron como su rey, cumpliéndose así la promesa que Dios le había hecho muchos años atrás, cuando aún era un joven pastor en Belén. David no olvidó el valor de la oración. Antes de cada paso importante, buscaba la dirección del Señor, convencido de que sólo así podría guiar a su pueblo con justicia y sabiduría. El legado de David, forjado en la fe, la oración y la lealtad, perduró a través de generaciones. Su historia, desde el humilde pastor que oró antes de enfrentar a Goliat hasta el rey que lloró la muerte de su amigo Jonatán, enseña que el poder de la oración puede transformar el miedo en valor, la tristeza en esperanza y la debilidad en fortaleza. Así termina esta travesía épica, recordando que, como David, todos podemos encontrar en la oración la fuerza para enfrentar nuestros propios gigantes y cumplir el destino que Dios ha preparado para nosotros.